Me presento, soy el ingeniero Sugar Array. Conmigo van a ver lo que es la materia de física, el cual va a ser algo muy importante porque va a estar metido sobre las preguntas que van a tener ustedes para el ingreso a la universidad. Por lo tanto, aquí les voy a compartir la pantalla sobre mis diapositivas. ¿Me confirman si se ve la pantalla compartida? Buenas. Sí, Ok. Bueno, como nos dijo la compañera, esta es la jornada de capacitación del conocimiento general en la materia de física. Para esto vamos a ver algunos temas. Por ejemplo, tenemos los que son los conceptos básicos, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la caída libre, el movimiento circular uniforme, el movimiento circular uniformemente variado. Para esto voy a enviarles un test para que me lo llenen como una prueba de diagnóstico. Esto es para ver cómo vienen ustedes del colegio, cómo están en el conocimiento. Ya le voy a subir el enlace aquí al chat. Ahí le subí el enlace. Por favor, entren a hacer el diagnóstico de prueba y en unos 15 minutos seguimos. ¿Ah? Por favor, ingresen al enlace. Vuelvo a subir el enlace para los que se han conectado ahorita nuevamente. Por favor. Esa es una prueba de diagnóstico que no tiene una calificación en sí, pero nos interesa para ver cómo están ustedes con el conocimiento de física. Confirman si han entrado al enlace. Buenos días con los que recién se conectaron. Por favor, en el chat les compartí un enlace para una prueba de diagnóstico. Hagan el favor de conectarse al enlace y realizarla.
A los estudiantes que recién se conectaron, les comunico que en el chat hay un enlace para una prueba de diagnóstico que estamos realizando para lo que es físico. Digan cuando terminan de hacer el test. Oh, listo, ya terminó Angélica. Sí, esperemos que más compañeros terminen. Listo. Bueno, entonces, vamos a empezar.
En física, vamos a ver primeramente lo que son unos conceptos generales y también ver por ahí unos cuantos ejercicios para ver cómo están. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver el concepto de lo que es la posición. Vemos que posición es una magnitud vectorial utilizada para determinar su ubicación en un sistema coordenado de referencia. Y se tiene su origen en el origen del sistema de coordenadas. En este caso aquí tenemos un sistema de coordenadas y vemos que parte del origen cero y su extremo en el punto donde se encuentra la partícula. Hablando aquí. Por lo tanto, esta posición viene siendo como un vector, ¿cierto? Aquí tenemos referenciado en un plano cartesiano y acá en un plano en 3D, ¿no es cierto? Eso es lo que hablamos de la posición. Para esto también tenemos otro concepto, lo que es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Dice que el desplazamiento define la posición de un punto o partícula con respecto a una posición previa. Dice, se extiende desde el punto inicial de referencia hasta la posición final del movimiento. Y el módulo está representado por la longitud de la línea recta que une el punto inicial con el punto final. Por ejemplo, aquí tenemos una posición que sale, R1 sale de aquí hasta allá, ¿no es cierto? Este aquí viene siendo R1, este acá viene siendo R2. Por lo tanto, esos son los dos puntos. Y el desplazamiento viene siendo de aquí hasta acá, que viene siendo lo que es delta R. Por eso dice que el modelo está representado por la longitud de la línea recta que une el punto inicial con el punto final. Eso es lo que comprendemos como desplazamiento. Por acá, como tenemos, inicial, punto final, el desplazamiento. Ahora tenemos lo que es trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Dice, es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Dice que también depende del sistema de referencia en el que se describa el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria de distintos puntos. Por ejemplo, se va recorriendo de aquí para acá y vamos avanzando, por ejemplo, aquí va en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, 4 segundos, y así sucesivamente va cambiando de posiciones según la trayectoria. Y esa trayectoria tiene algunos tipos, como son la trayectoria circular cuando va en forma redonda, la forma elipse, en este caso cuando es el movimiento de traslación que da la Tierra, que va cambiando de puntos, y también tenemos una trayectoria que es parabólica, tiene ¿cierto? Ahora nos vamos a ver lo que es la distancia recorrida. A diferencia de las anteriores, la distancia recorrida no es un vector, sino que es una magnitud escalar. Como dice aquí, es una magnitud escalar numérica igual a la longitud del arco de trayectoria descrito por el cuerpo. Por ejemplo, aquí teníamos antes el vector que va en línea recta, pero la distancia recorrida o la trayectoria que dio este de aquí sería aquí así, ¿no es cierto? Llegó al mismo punto, pero la trayectoria fue más larga. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos punto 1 a punto 2, pero la trayectoria que dio fue mucho más grande y no es lo mismo la trayectoria que, que el desplazamiento, ¿no es cierto? Perdón. Aquí tenemos otro ejemplo entre desplazamiento y distancia recorrida, como le decía, que es la trayectoria.
Cuando tenemos al motociclista aquí que va del punto A al punto B, el desplazamiento es ese, ¿no es cierto? Y aquí tenemos tres trayectorias. Tenemos una trayectoria uno, trayectoria 2, trayectoria... Imaginemos, por ejemplo, que en la trayectoria uno está, qué sé yo, unos 20 kilómetros. La trayectoria, la trayectoria 2, como es muy largo, la trayectoria 3, unos 15 kilómetros. Bien. Acá también tenemos otro ejemplo. Como decimos, posición inicial a posición final, el desplazamiento es simplemente esta línea recta, ¿no? Las distancias recorridas pueden ser diferentes. Tenemos dos partes, ¿no? Ahora tenemos lo que es vector de velocidad y rapidez. Como tenemos que el vector de velocidad es una magnitud física de carácter vectorial, que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Se la representa con la B, con la flechita arriba, por lo que es un vector. Y para definir la velocidad, deben considerarse la dirección del desplazamiento y el módulo. Por otro lado, tenemos la rapidez, que es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer. Su magnitud se designa como noveno, ¿ves? Y se mide en las mismas unidades de la velocidad, pero no tiene el carácter vectorial de él. Pero aquí tenemos la velocidad, el desplazamiento, como es vectorial, se lo mide en línea recta, ¿no? En cambio, la rapidez se la mide en medio de la trayectoria. Esta es la diferencia entre un vector velocidad y una rapidez. Una velocidad media. ¿Qué es una velocidad media? Dice, es un intervalo de tiempo dado. Se calcula dividiendo el desplazamiento de delta R, donde tenemos la, la posición final menos la posición inicial. Por ejemplo, para aclarárselo un poco, la velocidad media viene siendo como un promedio de velocidad. Por ejemplo, usted de aquí a Manta se hace 20 minutos y hay 40, pongámosle que hay unos 100 kilómetros, ¿cierto? Tenemos 100 kilómetros y lo hace en 20 minutos. Quiere decir que la velocidad media, más o menos, ha sido 100 dividido por la 20 igual a 5 kilómetros por hora. O sea, salió muy bajo, ya. Pero más o menos es un promedio de la velocidad que uno que uno ha ejecutado de un lugar a otro, ¿no es cierto? Pero acá tenemos lo que es velocidad promedio. Y la fórmula es este, vector de velocidad igual a delta R sobre delta tiempo, donde habla de la velocidad final menos velocidad inicial y el tiempo final menos el tiempo del cero, ¿no es cierto? Tenemos también lo que es la velocidad instantánea. Esto permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño. Siendo entonces el espacio recorrido también muy pequeño. La velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria. Por ejemplo, cuando la velocidad media es calculada en intervalos cada vez más cortos. Por ejemplo, aquí tenemos en metros sobre segundos, tenemos que en un segundo, ha recorrido aquí, en 3 segundos ya ha alcanzado 200 metros. En el de acá, igual la diferencia de tiempo va a ser 1,0 segundos y la diferencia de espacio va a ser 55 metros, ¿no es cierto?
Para eso tenemos la fórmula que es velocidad instantánea es igual al límite, que es la diferencia de tiempo que es igual a cero, y sumas la diferencia de la posición sobre la diferencia del tiempo. En la aceleración, ¿qué tenemos como aceleración? Que es una magnitud vectorial, también es vectorial, como que nos indica el ritmo o tasa de cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Se la representa con la A, con la flecha encima, por lo que es un vector, y su unidad en el sistema internacional es metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos la fórmula de aceleración, y tenemos que cuando el carro va acelerando, la aceleración es mayor que cero, cuando frena, la aceleración es menor que cero, y cuando va a un ritmo constante, la aceleración es igual a cero igual. O sea, en este significa que no va ni acelera ni disminuye la velocidad, va al mismo tiempo. Tenemos también lo que es la aceleración media. Igual que la velocidad es el promedio de la aceleración que utiliza uno en un recorrido. Por lo que se define la aceleración media de la partícula en el intervalo del tiempo, delta tiempo, como el cociente. Tenemos la fórmula como velocidad final menos velocidad inicial, dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya que es un vector del paralelo de delta B y dependerá de la duración del intervalo del tiempo de delta tiempo considerado. Tenemos, por ejemplo, velocidad final menos velocidad inicial, o velocidad 2 menos velocidad 1. Y esto considerado un tiempo. La aceleración instantánea. Si consideramos un intervalo de tiempo de delta tiempo, cada vez más pequeño, delta, delta velocidad se hará también cada vez más pequeño. El cociente tiende a un valor llamado aceleración instantánea, que es el valor que corresponde a la aceleración para el instante tiempo. Y es numéricamente igual a la pendiente de la línea tangente a la trayectoria de ese punto. Tenemos la fórmula de aceleración instantánea, que es igual al límite, donde la delta tiempo es igual a cero, y, y delta tiempo es sumamente pequeño. Aquí tenemos unos ejercicios para ver cómo estamos. Nos dice el primero, dice, cantidad escalar que representa la longitud de la trayectoria que describe un objeto en movimiento. ¿Cuál creemos ustedes que sería la respuesta, según lo que hemos visto en las diapositivas anteriores? Desplazamiento. Desplazamiento. ¿Están de acuerdo todos? Bueno, el compañero dice que es desplazamiento. Y la segunda pregunta dice, cantidad vectorial que representa el cambio de posición de un móvil respecto a un marco de referencia. Tenemos ahí distancia, velocidad, aceleración y desplazamiento. ¿Cuál creen ustedes que sería? A ver. Hacer el... Ay, Aceleración me dice. Bueno, vamos a la, ver. la C. Hacer. Aquí tenemos el primero, la cantidad escalar que representa la longitud de la trayectoria que describe un objeto en movimiento es la distancia, pero es cantidad escalar. El desplazamiento es la cantidad vectorial. Y la cantidad vectorial que representa el cambio de posición de un móvil respecto a un marco de referencia sería el desplazamiento. ¿Cierto?
Vamos a ver aquí esa otra pregunta. Ahí dice, cantidad escalar que se define como la distancia total que recorre un móvil dividida entre el tiempo que tarda en recorrer. ¿Qué será? Rapidez media, velocidad media, aceleración o desplazamiento. Profe, no es velocidad media. Velocidad media dice, dejamos marcada. ¿Quién dice? ¿Quién más opina aquí? ¿Nadie más? ¿Lo dejamos con velocidad media este? Bueno, ya vemos la respuesta ahorita. Aquí en la otra pregunta dice, el valor límite de la rapidez media, ¿cuánta diferencia de tiempo tiende a cero? A ver, tenemos velocidad uniforme, Velocidad instantánea. rapidez instantánea, velocidad media y velocidad instantánea. Velocidad instantánea me dijo. Sí. Vamos a ver qué nos dice. Oh, primero sería la rapidez media. Y acá sería la rapidez instantánea. Hablamos de rapidez media. Vamos a ver otro. Dice, se define como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual el desplazamiento se lleva a cabo. Tenemos rapidez media, velocidad media, aceleración y aceleración media. ¿Cuál creen ustedes que sería? Velocidad media. Velocidad media, vamos a darle marcado aquí. Y en la 6 tenemos, por ejemplo, valor límite de la rapidez media cuando delta tiempo tiende a cero. Sería velocidad uniforme, rapidez instantánea, velocidad media o velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Instantánea, vamos a ver qué nos dice. La primera está bien, velocidad media, en la segunda era rapidez instantánea. Y tenemos otra. Tenemos el segmento de recta dirigido a un origen de un sistema de referencia con la ubicación de una partícula material. Tenemos distancia, vector desplazamiento, vector de posición, vector velocidad. Segmento de recta dirigido que une el origen de un sistema de referencia con la Ve- ubicación de una partícula material. Vector de posición, listen. Vector de posición, ¿no? Y la otra pregunta nos dice, se define como el cambio de velocidad que experimenta un objetivo dividido entre el intervalo de tiempo requerido para el cambio. Tenemos velocidad media, distancia, rapidez media y aceleración media. Aceleración media. Aceleración. Aceleración Aceleración media, media. vamos a marcarlo aquí. Vamos a ver. Muy bien, tenemos vector posición, tenemos aceleración media. Excelente. Tenemos un ejercicio. Dice, una persona camina 300 metros hacia el norte y luego 180 metros hacia el sur. Si el tiempo total de su recorrido fue de 4 minutos, determine la rapidez de la persona. Tenemos 4 opciones. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Primeramente, como nos han dado el recorrido en minutos,
Y acá tenemos todo en segundos. Tenemos que hacer una simple conversión, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdón, disculpe. Ya tenemos los 4 minutos, ¿no es cierto? Tenemos los 4 minutos que tenemos que transformarlos a segundos, ¿no es cierto? Entonces lo multiplicamos por 60, problema con este lápiz. 60 segundos, que es un minuto, nos da igual a, 4, a 240 segundos, ¿no es cierto? 40, 240 segundos. Entonces, vamos a determinar la rapidez de la persona, ¿no es cierto? Tenemos, vamos a perdón, déjeme, utilizar la cámara. Ya, tenemos que, vamos a calcular la rapidez de la persona, ¿no es cierto? Tenemos que S es igual a distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Donde este sería igual, tenemos distancia, ¿no es cierto? Tenemos 300 metros hacia el norte y luego 180 metros hacia el sur. Por lo que tenemos, por ejemplo, avanzamos 300 metros hacia el norte y luego avanzamos 180 metros hacia el sur, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la fórmula? Tenemos la distancia, tenemos posición inicial más posición inicial, ¿no es cierto? Lo que tenemos aquí, por ejemplo, sería 300 que hemos recorrido más 280 y esto dividido para el tiempo que tenemos 240 segundos. Tenemos 300 más 180, serían 480, dividido para 240, nos daría el resultado a 2 metros sobre segundo. ¿Listo? Ok. Movemos aquí, hay que bajar. Movemos aquí, que está la resolución del ejercicio. Vimos distancia sobre tiempo, que es igual a 300 más 180 sobre 240 segundos que se los transformó y nos dio a 2 metros sobre segundo. ¿Cierto? Por lo tanto, el resultado era el primero. Aquí hay otro ejercicio. Nos pide cuál es la magnitud del desplazamiento de un automóvil
que da una vuelta y media en una pista circular de 200 metros de radio. ¿Cómo la analizarán ustedes? Tenemos aquí cuatro respuestas. Tenemos A, que es igual a 200 metros, B, 100 metros, y C, 400 metros, y D, 0 metros. ¿Cuál creen ustedes que sea la magnitud del desplazamiento de un automóvil que da la vuelta y media en una pista circular de 200 metros de radio? Tenemos una pista circular, perdón, y tenemos un radio de 200. Por ejemplo, nosotros empezamos desde aquí, ¿cierto? Y se da vuelta y media. A ver, una vuelta y media vuelta más, ¿no es cierto? Entonces llegaría hasta aquí. ¿Dice? ¿Cuál sería la magnitud? Si de aquí, el radio es 200 metros, o sea, de aquí a cualquier punto de la circunferencia tenemos los 200 metros. Entonces tenemos de aquí a acá 200 y de aquí a acá 200. Significa que la magnitud del desplazamiento de un automóvil que da vuelta y media va a ser 400 metros. ¿Sí me hago entender? ¿La No comprendí, Liz. comprendió? Mire, por ejemplo, aquí decimos que un automóvil da una vuelta y media en una pista circular que tiene 200 metros de radio. Hacemos la pista circular primeramente, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Qué nos dice? Que esta pista tiene 200 metros de radio. ¿Cuál es el radio? El radio es la distancia del punto centro hacia el costado, ¿no es cierto? Quiere decir que de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a allá, hacia cualquier lado, hay 200 metros, ¿cierto? Ya, como dice que el auto da vuelta y media, imaginemos que el auto empieza aquí. Da una vuelta y da media vuelta más. Avanza hasta acá, media vuelta más o menos aquí. En la circunferencia que tenemos, él empezó aquí y terminó acá. Si unimos este vector aquí, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Si tenemos un radio de 200, es lógico que si unimos los dos extremos, va a ser el doble. Por lo tanto, va a ser el punto C, 400 metros. No sé si me hice entender. Ahí sí, Liz. ¿Ya? Vale, aquí está un poco la referencia. Me faltaría el punto acá. Bueno, aquí tenemos otros conceptos. Nos vamos con lo que es el movimiento en una dimensión con velocidad uniforme. Un movimiento es rectilíneo cuando el móvil describe una trayectoria recta y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo dado que su aceleración es nula. Tenemos aquí el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí, por ejemplo, tenemos que el carro cada 2 segundos avanza 8 metros. ¿Sí? 2 segundos más, 8 metros más. 2 segundos más, 8 metros más. Por eso es un movimiento rectilíneo y es uniforme, o sea, no varía su velocidad ni nada. Aquí tenemos la ecuación del movimiento, que la posición en cualquier instante viene dada por, por esta de aquí, que sería velocidad inicial más velocidad por tiempo, o la básica que se conoce en el colegio, que es distancia es igual a velocidad por tiempo. Es la que está más familiarizada, ¿no?
¿no? Aquí tenemos los gráficos de posición por tiempo. Como por ejemplo, que aquí en este gráfico se, se, se la posición por el tiempo, mientras va avanzando la posición acá, va avanzando el tiempo. Por ejemplo, aquí vamos que llega a 320 a lo último en 10 segundos. Por ejemplo, en 80 va 4, 160 va 4. Ese es el gráfico de la posición por el tiempo. Acá tenemos antes el gráfico de la velocidad por el tiempo. Como ustedes ven, este sale en línea recta, donde solamente vemos la velocidad que es igual a metros sobre segundo y se lo ve en forma recta. Por eso aquí, por ejemplo, para llegar aquí, dice en 32 metros a 10 segundos, en este aquí por lo general se calcula lo que es el área del elemento. Y el gráfico de aceleración tiempo, ese no se ve la línea porque este va a filo de tiempo aquí. Son los gráficos de cada uno de ellos, ¿no? Y tenemos también dos objetos en movimiento, en el que tenemos dos fórmulas. Tenemos el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. El tiempo de encuentro, la fórmula es distancia dividido por la velocidad 1 más velocidad 2. Y tenemos dos cuerpos que se van a encontrar en un punto específico, ¿no es cierto? La distancia y la velocidad de cada cual. Y el tiempo de alcance es cuando se calcula la distancia de un objeto al otro y a qué distancia se van a encontrar. Por ejemplo, aquí este aquí lleva más velocidad que el de acá. Por ejemplo, si el de aquí va a 40 metros por hora, el de acá va a 20, ¿en qué tiempo se van a encontrar los dos? ¿En qué tiempo lo va a alcanzar? Este es el tiempo de alcance, por eso es tiempo de alcance. Y ahorita vemos unos ejercicios sobre esto. Tenemos unos ejercicios, ¿verdad? Dice, tenemos el nombre del movimiento en donde un cuerpo se desplaza con velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál me dijo? ¿El uniforme o el uniforme, no? El uniforme, sí. Ya. Yo también estoy de acuerdo con la C. Listo, tenemos el uniforme. Y en el de acá que dice la pendiente de la recta de la gráfica de posición contra tiempo. Cuando un objeto se mueve con velocidad constante, ¿qué representa? A ver. Dice la pendiente de la recta de la gráfica de posición contra tiempo. Cuando un objeto se mueve con velocidad constante, ¿representa qué? La aceleración del objeto, el desplazamiento del objeto, la velocidad del objeto o el tiempo transcurrido. ¿Qué piensan ustedes? La A ver. velocidad del objeto. Da que el El desplazamiento, tiempo la velocidad del transcurrido. objeto, es el C. ¿Qué dicen ustedes? No era el tiempo. ¿Perdón? ¿El tiempo transcurrido me dice usted? Sí. A- Vamos a ver qué nos dice acá. No, estaba correcta la compañera. En el primero sí era el movimiento rectilíneo uniforme y acá la velocidad del objeto. Vamos con otro.
Nos dice, cuando un objeto se mueve con velocidad constante, ¿cuál es la relación entre su rapidez y su velocidad? Tenemos, sus magnitudes son proporcionales, sus magnitudes son diferentes, sus magnitudes son iguales o no hay relación. ¿Cuál creen ustedes que sería? La C. La C me dice, acá, sus magnitudes son iguales, me dice. La B. ¿Listo? Y en la otra pregunta, donde nos dice, un auto con velocidad constante recorre 240 metros en 8 segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 15 segundos? La C. 450. 450 la C. Oye, Ustedes, por ejemplo, en este ejercicio aquí, vemos que se calcula, por ejemplo, lo que primeramente nos iríamos a la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia sobre el tiempo, ¿vale? Los cuales nos harían los 240 dividido para el tiempo, que serían 8 segundos, ¿no es cierto? Nos haría el resultado 30 metros sobre segundo. Luego vemos que la distancia, ¿a qué es igual la distancia? Si despejamos la misma fórmula, ¿no? Velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Donde esto sería igual. La velocidad sería 30 metros sobre segundo que tenemos aquí. Calculamos aquí recién. Y el tiempo, que serían los 15 segundos que nos piden, multiplicamos 30 por 15, nos daría 450. Como dijeron los compañeros, la opción C. Listen, Dígame. pero ahí obvio se tacha segundos con segundos, ¿no? Para que quede solo metro. Claro. Por ejemplo, aquí en el siguiente está. Por ejemplo, como el segundo está en la parte de abajo, se tacha con el segundo de arriba. Solamente queda en metros. ¿No? Y tenemos otro, dice. De acuerdo con la gráfica de posición versus tiempo de una persona, conteste las siguientes preguntas. Determine la velocidad de la persona en el intervalo de 0 a 4 segundos. A, tenemos 2 metros sobre segundo, B, 3 metros sobre segundo, C, 4 metros sobre segundo y D, 1 metro sobre segundo. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Vamos a determinar la velocidad. Tenemos la fórmula que ya la vimos, que es velocidad es igual, Distancia sobre tiempo. a ver, la velocidad, Distancia distancia sobre sobre tiempo, tiempo. ¿ya? ¿Cuál es la distancia que tenemos?
En este caso sería el desplazamiento, ¿no es cierto? Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo, que también se aplica, en el cual tenemos el desplazamiento final, que sería ¿cuál es el desplazamiento final? A ver. Más. No, no, perdón. Tenemos el desplazamiento final, acá está el desplazamiento. La fórmula sería desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre tiempo. En el desplazamiento final tenemos los 12, pues aquí los 4 segundos, ¿no es cierto? Y el 12, 12, desplazamiento inicial sería 0, ¿no es cierto? Hace unos días todo se me vino abajo. ¿Ya? Esto lo divide para el tiempo, que serían los 4 segundos, y nos daría esto, 12 dividido para 3, igual a 3 metros sobre segundo, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Ven? Sí, como les decía, tenemos el resultado sería 3 metros sobre segundo. Y la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Tenemos el desplazamiento final, que en este caso son los 12, en los 4 segundos, claro. Y el desplazamiento inicial, que es 0, igual tiempo inicial de 0, ¿cierto? 12 dividido por 4 igual a 3 metros sobre segundo. A ver, en el de aquí nos dice, de acuerdo con la gráfica de posición versus tiempo de una persona, conteste las siguientes preguntas. ¿En cuáles de los intervalos el objeto está en reposo? ¿De 0 a 4 segundos? ¿De 16 a 24 segundos? ¿De 4 a 16 segundos? ¿O de 4 a 16 segundos y de 24 a 28 segundos? ¿Cuáles creen ustedes? A ver, ¿ves en la figura? La D. A ver, dice. A simple vista vemos, por ejemplo, que La C. dice la C, de 4 a 16 segundos. Sí, también está en reposo. Tenemos aquí que dice de 4 a 16 segundos, o sea, en reposo aquí así. Pero como dice el compañero que dijo de 24 a 28 segundos, también está en reposo. O sea, en este caso, el correcto sería el D, ¿no es cierto? Porque nos pregunta cuáles son los intervalos de objetos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué nos dice? De acuerdo con la gráfica de posición versus tiempo de una persona, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es el desplazamiento resultante de la persona? A, 64 metros, B, 70 metros, C, 8 metros y D, menos 8 metros. Vemos la figura. La D. La D,
Sería -8 porque es el resultado final. El resultado final, claro. Muy bien, señores. Entonces, ¿por qué? Porque nos dice que el desplazamiento es igual a la posición final menos velocidad inicial. La posición final sería -8 y -0, que sería donde empieza, ¿no es cierto? Igual a -8. Aquí tenemos otro. Dice, de acuerdo con la gráfica de velocidad versus tiempo de un objeto para calcular la distancia que recorre a un intervalo de 3 a 8 segundos, ¿cuál sería aquí la opción correcta? Tenemos A, 25 metros, B, 110 metros, C, 50 metros y D, 45 metros. En este ejercicio lo que tenemos que calcular es el área normal, es lo que está encerrado aquí. La B. 50 metros, sí. 50 metros, claro, porque de 3 a 8 tenemos 5, ¿no es 25. cierto? 5. ¿Y 5 por 10? 25. ¿No? La C. 50 metros la C. 50 metros, ¿no es cierto? Concuerdo con el compañero. Concuerdo con el compañero, 50 metros. ¿No? Bien. Tenemos 50 metros, porque el desplazamiento es igual al área bajo la curva. Calculé el área, que es 5 por 10 igual a 50. Dice que tenemos dos autos que se mueven en sentidos contrarios, ¿no? Con velocidades contrarias. ¿Después de qué tiempo se encuentran si inicialmente estaban separados 2000 metros? Velocidad de autos 40 metros sobre segundo y 60 metros sobre segundo. La velocidad de este va a 40 metros sobre segundo y la acá va a 60 metros sobre segundo. La B, 20 segundos. A 20 segundos, porque, a ver, dame O sea, según la fórmula para calcular lo que es el tiempo de encuentro, era ya, distancia sobre la velocidad del vehículo 1 más la velocidad del vehículo 2. Entonces sería exactamente. 40 más 60, quedaría 100. Y divide lo que es la distancia, que es 200, 2000, y veo para 100. Muy bien, exactamente. Como dijo ella, está dando el tiempo de encuentro, donde la fórmula es de distancia dividido por la velocidad 1 más velocidad 2. Es excelente, ¿eh? Vamos con este, a ver. Dice, dos autos se mueven en el mismo sentido con velocidad constante, de 40 metros sobre segundo y 60 metros sobre segundo. ¿Después de qué tiempo uno de ellos alcanza al otro? A ver. Tenemos cuatro opciones aquí. 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, La D. 10 La segundos. D, 10 La segundos. D. Sí, la D. A ver, ¿cómo la interpretaron? A ver, con la fórmula de tiempo de alcance. ¿ya? El tiempo de alcance igual a distancia dividido por la velocidad 1 menos velocidad 2, creo que es, ¿no? Claro. Más 200, tenemos 60 menos 40, más 20 y 200 dividido por la 20 es igual a 10. Bueno, ahora nos vamos a ir con el movimiento en una dimensión con aceleración uniforme. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el que
Un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Movemos el gráfico aquí. La aceleración de la velocidad es la misma. Tiempo de 2 segundos. Y va avanzando 15 metros en cada puesto que está aquí, ¿no es cierto? Porque va en una aceleración constante, uniforme como que. Aquí están las fórmulas de ecuaciones de movimiento. Para los que no las tienen, por favor anótenlas por ahí. Tómenle un captura de la pantalla. Tenemos que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración. A 2 aceleración que multiplica posición final menos velocidad inicial. Posición que es igual a medio que multiplica a la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo que captaron lo que vimos primero. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué sería qué? Velocidad, aceleración, se mantiene, sea constante, y acelerado cuando tiene el mismo sentido de la velocidad. Tenemos 4 opciones, ¿no? La velocidad se mantiene constante, la aceleración se mantiene La B. constante, la aceleración se mantiene, la velocidad o la aceleración se mantiene variando, ¿verdad? ¿Cuál me dijo, disculpe? La B. Bien, La B. sí, muy bien. A ver, ¿qué tenemos otro? El tipo de movimiento en el que un cuerpo se mueve con aceleración constante. Movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento La uniforme. C. La C. C. Ah, ¿listo? Tenemos otro. El valor límite de la aceleración media cuando la diferencia de tiempo tiende a cero. Tenemos velocidad instantánea, velocidad media, aceleración centrípeta y aceleración instantánea. La D. A ver, ¿qué más dice? La D. A ver. Muy bien, dale. Aceleración instantánea. Tenemos aquí otro ejemplo. La pendiente de la recta de la gráfica de velocidad versus tiempo cuando un objeto se mueve con aceleración constante representa A, aceleración del objeto, B, desplazamiento del objeto, C, velocidad del objeto, D, tiempo transcurrido. La A. A. La A me dice aceleración del objeto, La C. velocidad del objeto. La pendiente de la recta de la gráfica de velocidad versus tiempo, dice. Cuando un objeto se mueve con aceleración constante,
80. Vamos a ver cuál es. Claro, la aceleración del objeto. ¿No? Vamos con otra aquí. Dice, un automóvil corre a una velocidad de 10 metros sobre segundo. En el momento que el conductor pisa el acelerador, ¿cierto? Esto ejercerá sobre el auto una aceleración constante que aumenta su velocidad a 20 metros sobre segundo en 5 segundos. Tenemos dos incógnitas aquí. ¿Cuál es la aceleración del automóvil? Es la A, no. No, hay que resolver las dos. Por ejemplo, aquí para resolver el primer punto, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuál es la aceleración del móvil? Para la fórmula de aceleración, podemos encontrar en la fórmula de velocidad final, ¿no es cierto? A ver, tenemos velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración Por tiempo. tiempo, ¿cierto? Entonces aquí despejamos aceleración, que nos vendría a dar velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos la aceleración, es igual. Velocidad final, más que la velocidad final, 20, ¿no es cierto? Menos la velocidad inicial que nos dieron, que a 10 sobre el tiempo, que son 5 segundos, ¿no es cierto? Nos 20 menos 10, 10 dividido por 5 es igual a 2, ¿no es cierto? Ya, a 2 metros sobre segundo. Ya, ahí encontramos el primer ítem. Ahora hay que buscar cuál es la velocidad del auto en el instante que el tiempo es igual a 10 segundos. Lo primero, Gustavo, y la velocidad, ya teníamos aquí la, la fórmula principal. Vamos despejando esta aquí. En el que tenemos, por ejemplo, velocidad final es igual a la velocidad inicial, que eran 10 metros sobre segundo, más aceleración por tiempo. La aceleración que nos dio en acá fue 2 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo que nos da ahora son 10 segundos, ¿cierto? Despejamos aquí, 2 por 10, 20, y 10 más 20, 30. 30 metros sobre segundo sería la velocidad. Sí está acá aquí como está el despeje de la fórmula. Y aquí nos van a ubicar son dos ítems, ¿no? Aquí tenemos otro, dice. Un automóvil se desplaza a una velocidad de 12 metros sobre segundo en un instante dado donde el tiempo es igual a cero. El conductor aplica los frenos, ¿cierto? Haciendo que el auto adquiera un movimiento uniformemente retardado con una aceleración cuyo valor numérico es a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Calcule la velocidad del auto
después que recorra una distancia de 40 metros a partir del inicio del frenado. Ya. Literal, quería ver la 25 literal B. La 24 es. Aquí entonces vamos a utilizar una de las fórmulas donde tenemos menos velocidad. Ya. Tenemos la de velocidad al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Más 2 aceleración multiplica posición final menos posición inicial. Entonces, despejamos esta fórmula. Vamos a la raíz a todos. Vamos al cuadrado aquí. Y reemplazamos los valores, ¿no es cierto? Vamos a B2, que serían 12 metros sobre segundo, más 2, la aceleración es a 1 metro sobre segundo cuadrado, y velocidad final menos velocidad inicial, es una sola, que tenemos que es la distancia, que son 40 metros. Velocidad es igual, 12 al cuadrado es igual a 44. ¿Cuál es la velocidad del auto después de la distancia de 40 metros a partir del inicio del frenado? Por lo tanto, esto sé que es negativo. ¿Ya? Entonces sería 1 menos 2 por 40, sería menos 80. Es igual a 54 menos 80 serían 64. B es igual a 8, ¿no es cierto? ¿Ya?
Nos daría el resultado entonces 8 metros sobre segundo. A ver acá. Estaba así. Calculamos, partimos de la fórmula inicial y vamos buscando cómo adentrarnos a nuestros datos que tenemos. Bueno, seguimos con lo que es caída libre y subida de los cuerpos. Movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Esta definición formal excluye la influencia de otras fuerzas, como la resistencia aerodinámica. Los objetos de movimiento vertical ascendente sometidos a la acción desaceleradora de la gravedad se denomina subida libre. Aquí, altura máxima. Ah, eso siempre trabajamos con lo que es la gravedad. Lo vemos aquí en un tubo lleno de aire, el agua como que se queda en el aire, la piedra cae. En el tubo evacuado vacío, todo baja a la misma velocidad de caída, ¿no es cierto? Porque es la fuerza de la gravedad. Y lo que es el material, igual se pueden compartir. Yo creo que las grabaciones creo que también se las pueden compartir a ustedes a su correo, ¿no? No estoy muy seguro. Bueno, aquí estamos con las leyes que rigen este movimiento, altura máxima y tiempos de vuelo. La velocidad inicial de la partícula es cero. La trayectoria que está es rectilínea y vertical y el movimiento se realiza con aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En el movimiento de subida libre, la velocidad inicial de la partícula es distinta de cero. La trayectoria es rectilínea y vertical con aceleración constante. Como vemos aquí en la gráfica, vemos la velocidad inicial. Todo va aplicado con la gravedad, ¿no es cierto? La velocidad de la gravedad, tenemos aquí que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es algo que ya lo han visto ustedes. Por eso dice que todos los cuerpos, no importa que uno pese más que el otro. En una caída libre, los dos vayan a llegar al piso al mismo momento. Puedes dejar caer una manzana y un balón de una terraza, por ejemplo. Si los sueltas al mismo tiempo, los dos van a llegar al piso al mismo instante. Aquí tenemos lo que son las ecuaciones del movimiento. A ver si también les toman una captura o las anotan. Dime en 2 segunditos, un ratito. Ya estoy aquí. ¿Listo? Ya se anotaron las fórmulas. Ve que cuando un cuerpo va a subir, la gravedad es negativa y cuando va a bajar, la gravedad es positiva. Tenemos el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el movimiento de caída. Dice que la rapidez con que se lanza un objeto es la misma con la que regresa al pasar por la misma posición.
La gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra, inclusive en la altura máxima. Si tomamos el punto de lanzamiento como nuestro origen, la posición del objeto es la misma que el desplazamiento. Eso es lo que es la rapidez y la gravedad, ¿no es cierto? Aquí la gráfica, caen al mismo tiempo. Yo le decía que no importa el peso que tenga cada objeto, si es por gravedad, van a llevar la misma velocidad de caída libre. Tenemos un ejercicio, por ejemplo, dice, se deja caer un objeto A desde una altura H, ¿no es cierto? Un segundo después se deja caer del mismo lugar un objeto B. Si se desprecia la fricción del aire, ¿cuál de las afirmaciones es verdadera? Tenemos A, la distancia entre los objetos permanecerá constante durante la caída de ambos. La distancia entre los objetos que caen cada vez es menor. La distancia disminuirá si el objeto B pasa más que A. Y la distancia entre ellos será cada vez mayor mientras ambos están cayendo. ¿Qué dicen ustedes? Es la A. La A. La ¿No? La A. Como les decían antes, se mantiene la misma velocidad de... Tenemos también lo que es el movimiento circular. Se define como aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Y la cadena, la rueda, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno va pedaleando, uno va a un mismo ritmo. En cambio acá, la rueda de la bicicleta, puedes ir al mismo ritmo pedaleando, pero puedes ir acelerando la velocidad. Tenemos conceptos fundamentales, ¿no es cierto? Nos vamos con algunos conceptos, ya como para terminar esto. Tenemos la posición angular. ¿Qué es la posición angular? Es la magnitud que representa el ángulo que forma el vector de posición de un cuerpo, con una posición de referencia. La unidad puede ser grados o radianes. ¿Ah? Un grado es igual a un pie de radial. El desplazamiento lineal, ¿no?, es la longitud de arco de circunferencia. Circunferencia recorrida por un cuerpo que, con movimiento circular, se expresa en unidades de longitud. ¿Está? Desplazamiento lineal es el área recorrida en un cuerpo que es tipo circunferencia, circular. Tenemos lo que es el desplazamiento angular, que es el ángulo que ha desplazado un cuerpo que gira haciendo un movimiento circular. Básicamente es la diferencia entre la posición angular final y la posición angular inicial. Su unidad son los grados o radianes. Como vemos aquí, diferencia angular para angular final menos el desplazamiento de angular inicial, ¿no es cierto? Listo. Tenemos también lo que es el periodo, que es el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta completa. Se expresa en unidades de tiempo. ¿Estamos? Tiempo es igual al número de vueltas, ¿no es cierto? También tenemos lo que es la frecuencia.
La frecuencia es el número de vueltas dados por un cuerpo en movimiento circular en cada unidad de tiempo. También se le puede definir como la inversa del periodo. Por ejemplo, tenemos que la frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo, ¿no? Inverso al que estaba anteriormente, ¿no es cierto? Y la unidad de frecuencia son la revolución sobre segundo. O sea que la abreviatura es revolución por segundo, que es igual a 1 sobre S o S a la menos 1, que es igual a Hertz. Y las otras unidades son revoluciones sobre el minuto. También tenemos lo que es velocidad lineal, velocidad lineal o tangencial, donde la magnitud vectorial cuyo valor nos indica el arco recorrido por cada unidad de tiempo. Puede decirse que es la rapidez con la que se mueve el cuerpo a través de la circunferencia. Es un vector tangente a la circunferencia y su sentido coincide con la del movimiento. Su unidad en el sistema internacional está dada en metros sobre segundo. Esencial porque solamente está el lado externo de la circunferencia. Velocidad angular. Magnitud vectorial, también es vectorial, o sea que es línea recta, no va en tipo arco. Indica cuál es el ángulo que puede recorrer un cuerpo por cada unidad de tiempo. Es un vector perpendicular al plano de rotación. Para determinar la velocidad angular se debe dividir la diferencia entre la posición angular final y la posición angular inicial por el tiempo transcurrido. Aquí está la fórmula. Velocidad angular es igual a la diferencia de velocidad angular sobre el tiempo, ¿no es cierto? Y las unidades en el sistema internacional son radian sobre segundo. También tenemos lo que son aceleración tangencial y aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración tangencial? Es una magnitud vectorial que nos indica cuánto cambia la velocidad tangencial en cada unidad de tiempo. Se representa mediante un vector que es tangente a la trayectoria. Su unidad está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos aquí un movimiento acelerado, donde la velocidad y la aceleración tangencial tienen el mismo sentido. Y tenemos el movimiento retardado, donde la velocidad y la aceleración tangencial tienen sentidos opuestos. La, y acaba en sentido opuesto. Eso se llama movimiento retardado. En la aceleración centrípeta tenemos que es la magnitud vectorial que mide los cambios de dirección de la velocidad en el tiempo. Se representa mediante un vector con dirección hacia el centro de la circunferencia. Ustedes podrán ver, su unidad está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos la fórmula aquí de la aceleración centrípeta, que es igual a velocidad al cuadrado sobre posición, ¿cierto? ¿No? También tenemos lo que es aceleración angular. La aceleración angular también es una magnitud vectorial que nos indica cuánto cambia la velocidad angular en cada unidad de tiempo. Se representa mediante un vector perpendicular al plano de rotación. La unidad está dada en radianes sobre el segundo al cuadrado. Aquí tenemos, por ejemplo, el movimiento acelerado, donde la velocidad y la aceleración angular tienen el mismo sentido, ¿no es cierto? Y el movimiento retardado, donde la velocidad y aceleración angular tienen sentidos opuestos. Movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Dice, es aquel movimiento en el cual el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales.
¿ya? En este caso, la velocidad angular permanece constante, así como el valor de la velocidad tangencial. ¿Vemos? Aquí tenemos las fórmulas. Tenemos una variedad de fórmulas aquí para poder recibir movimiento circular uniforme. Tenemos un ejercicio. Dice, es el ángulo que gira el vector en posición de un objeto que se mueve en movimiento circular. Tenemos el desplazamiento lineal, desplazamiento angular, frecuencia o periodo. A ver, ¿cuál creemos que sería aquí? A ver. B. Perdón. Es la B. Nos pide el ángulo que gira el vector de posición de un objeto que se mueve en movimiento circular, ¿cierto? ¿No? Es el desplazamiento angular. Muy bien. Ahora dice, es el desplazamiento angular dividido entre el tiempo que se tarda en girar dicho ángulo. El tiempo es el desplazamiento angular dividido entre el tiempo que se tarda en girar dicho ángulo. Tenemos velocidad tangencial, aceleración centrípeta, frecuencia o velocidad angular media. Dígame. Triangular medio. La D. Literal D, profe. La D, vamos a ver. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos con esta. Dicen, es el cambio de velocidad angular dividido entre el intervalo de tiempo que tarda en efectuarse ese cambio. Tenemos lo que es aceleración centrípeta, aceleración tangencial, aceleración angular media y desplazamiento angular medio. ¿Cuál sería? El cambio de velocidad angular dividido entre el intervalo de tiempo que tarda en efectuarse ese cambio. ¿Cuál me dicen? La C. La B. La B. ¿La C La me B. dicen? ¿La D? Bueno, vamos a ver. Literal C. La C, muy bien, aceleración angular media. También tenemos esta, dice, una partícula describe una circunferencia de radio igual a 30 centímetros y da 4 vueltas en 20 segundos. Calcular A, el periodo, B, la frecuencia y C, la La C. velocidad angular. Velocidad angular. La C. ¿No? C. Esto es para resolver. Creo que el ejercicio explica que hay que resolver el periodo, la frecuencia y la velocidad, no hay que tomarlos literal. Exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la solución. Sacamos el periodo, que es tiempo total, unos 20 segundos, y el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas dio? 4 vueltas. Tenemos 5 segundos, ¿no es cierto? Tenemos la frecuencia, que es 1 sobre el periodo, ¿verdad? A 0.2 Hz. Por último, la velocidad angular, de su fórmula es 2pi sobre el periodo, cual es 2 por 3.1416 dividido por 5, que nos da a 0.4 t radial sobre segundo. Esta es la resolución de este ejercicio. Aquí tenemos lo que es el movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué tenemos? Que es aquel movimiento en el cual la velocidad angular varía, pero permanece constante la aceleración angular, así como el valor de la aceleración tangencial. Tenemos aquí la fórmula según el tipo, cuando es lineal,
va a ser la fórmula de aceleración así, y cuando es angular, va a ser así la fórmula. Tienen que tomar en cuenta este tipo de fórmula cuando es lineal y cuando es angular. Si le toman una captura a la pantalla o la anoten. Bueno, seguimos para esto. Dice, un motor con movimiento, Movimiento curvilíneo importa, uniformemente varía. aumenta su velocidad angular de 40 radianes sobre segundo a 200 radianes sobre segundo en 2 segundos. ¿Cuál es su aceleración angular y cuál ha sido la magnitud de su desplazamiento? En el anterior estaban las fórmulas. ¿Cuál creen ustedes que sería la fórmula a utilizar aquí? Estamos hablando de velocidad angular. Bueno, por motivo de tiempo vamos avanzando un poquito. Igual aquí estamos. Aquí tenemos que la velocidad angular final menos velocidad inicial sobre el tiempo sería a los 200 menos 40 dividido por los 2 segundos, ¿no es cierto? Ya 80 radianes sobre el segundo al cuadrado. Y donde aquí tenemos que la velocidad angular por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces el desplazamiento, reemplazamos 40 por 2 más un medio de aceleración que era 80 por los 4, que igual a 80 más 160, que igual a 240 radianes. ¿Listo? Bueno, por mi parte, yo les agradezco mucho